16 tecnologías antiguas que la ciencia aún no logra explicar. Cuando buscas en Google sobre artefactos antiguos inexplicables, inevitablemente te encuentras con cientos de sitios que describen objetos desconcertantes. Muchos de ellos tienen connotaciones relacionadas con extraterrestres, viajes en el tiempo o fenómenos paranormales. Es algo insólito. Sin embargo, al separar lo auténtico de las especulaciones, queda un puñado de inventos reales y antiguos, descubiertos por arqueólogos o documentados en crónicas históricas, elementos que continúan desconcertando a científicos e historiadores. No porque se trate de creaciones alienígenas, sino porque su uso o fórmula ha desaparecido en el tiempo. Algunos ejemplos clásicos son el hormigón romano y el fuego griego, el cual ardía incluso bajo el agua, pero nadie sabe con certeza cómo lo lograron. Este invento ayudó al Imperio bizantino a consolidar su dominio marítimo. Por otro lado, la receta del hormigón romano también se perdió, dejando a los investigadores sin éxito en su lucha por replicar la extraordinaria durabilidad de este material utilizado hace más de 2000 años en múltiples estructuras de Roma. En este artículo, hemos reunido los 16 inventos, dispositivos y tecnologías más enigmáticos que continúan desafiando a la ciencia y demuestran que las civilizaciones pasadas lograron avances asombrosos para su época. Pero antes de profundizar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. 1. Tallado de piedra en Sacsayhuamán. Tallado de piedra en Sacsayhuamán y otros complejos incas en el Perú. Algunos bloques megalíticos pesan entre 100 y 300 toneladas, y fueron extraídos de canteras ubicadas a varios kilómetros, sin evidencia clara de ruedas, poleas metálicas o animales de tiro. Las piedras están ensambladas con una precisión tan alta que no cabe ni una hoja de papel entre ellas. No se utilizó ningún tipo de cemento o argamasa. A pesar de los siglos y los terremotos, las construcciones siguen en pie, mientras que edificios más modernos se han derrumbado. Lo que aún sorprende a la ciencia es cómo lograron mover, tallar y ajustar piedras tan grandes con tanta exactitud y resistencia, usando solo conocimientos y técnicas antiguas que todavía no se comprenden del todo. 2. Sismógrafo de Zhang. El primer dispositivo para detectar terremotos fue ideado en el año 132 d.C. por Zhang Heng, un erudito chino multifacético que también destacó como pintor, escritor y astrónomo. Este sismógrafo temprano era una vasija metálica adornada con figuras de dragones alrededor de la superficie y sapos dispuestos debajo de ellos. Cada dragón sostenía en su boca una pequeña esfera de bronce que, al ser activada por vibraciones sísmicas, caía en el sapo correspondiente. La dirección del terremoto podía deducirse dependiendo del dragón sapo en el cual se liberaba la esfera. Aunque rudimentario comparado con los sismógrafos modernos, este invento revolucionario logró sorprender a la corte imperial china al detectar sismos que pasaban inadvertidos para quienes vivían cerca del epicentro. 3. El disco de Festos es una pieza de arcilla datada hacia el final de la Edad del Bronce. Fue grabado por ambas caras con sellos gráficos en relieve sobre el material blando, antes de ser endurecido mediante cocción. Este enigmático objeto fue hallado en 1908 por el arqueólogo italiano Luigi Pernier en el Palacio Minoico de Festos, al sur de Creta. Su texto, dispuesto en forma de espiral, sigue siendo indescifrable, convirtiéndose en uno de los misterios más grandes de la arqueología. Actualmente se encuentra expuesto en el Museo Arqueológico de Heraklion. Es notable que el disco no esté inscrito en ninguno de los dos sistemas de escritura minoicos conocidos, aunque 10 de los 45 signos presentes guardan alguna similitud con estas formas de expresión. Gareth Owens, helenista, lo ha denominado la piedra de Rosetta minoica. Existen teorías que sugieren que su origen podría no ser cretense, sino vinculado a la cultura cicládica, desarrollada en las islas Cícladas del Egeo entre 3300 y 2100 a.C. Su inscripción consta de 61 términos formados por los enigmáticos 45 símbolos, y hasta la fecha ni siquiera se ha determinado si el texto debe leerse de afuera hacia adentro o viceversa. 4. Las espadas Ulf-Bert son otro ejemplo notable del avance tecnológico en tiempos remotos. Estas espadas, producidas entre los siglos 9 y 11, han sido descubiertas en Europa y llevan inscripciones como U, L, F, B, E, R, H, T, o variantes similares. Estas armas surgieron durante la transición entre las espadas vikingas y las empleadas por caballeros en la Alta Edad Media,
y son reconocidas por inspirar la tradición medieval de grabar inscripciones en las hojas de las armas. Lo más sorprendente sobre estas piezas es la pureza del metal empleado en su fabricación. Sus técnicas eran tan avanzadas que ni siquiera existían en Europa hasta 8 siglos después. Se especula que los vikingos aprendieron estas habilidades de herreros especializados en la fabricación del famoso acero de Damasco. En 2014, una inscripción que mencionaba para Alá fue hallada en una tumba vikinga del siglo IX en Escandinavia, lo que refuerza la teoría de un intercambio cultural y técnico entre los vikingos y el mundo islámico. Con el tiempo, esta palabra se convirtió en una especie de marca registrada, atribuida a poderosos guerreros francos. Finalmente, cada uno de estos artefactos históricos refleja las extraordinarias habilidades técnicas y científicas alcanzadas por antiguas civilizaciones, mucho antes de lo que alguna vez creímos posible. 5. Esferas de piedra de Costa Rica. Científicos han determinado que estas gigantescas esferas fueron meticulosamente talladas por las culturas indígenas que habitaron la actual Costa Rica entre el siglo VI después de Cristo y los tiempos de la conquista española. Sin embargo, se desconoce cuál era su propósito, y probablemente nunca se descubra del todo. Además, el vandalismo ha desplazado muchas esferas de sus ubicaciones originales, complicando aún más las investigaciones y teorías que las vinculan al calendario o la navegación. Algunas personas incluso destruyeron esferas con la ilusión de encontrar tesoros dentro. El conjunto incluye más de 500 esferas de distintos tamaños, elaboradas por la cultura del Diquís en la región del delta del río homónimo, al sur del país. Lo que más asombra es su forma perfectamente esférica, lograda a pesar de las herramientas tecnológicas limitadas para la época. Estas esferas están dispuestas sin seguir ningún patrón natural discernible. Mientras las más pequeñas miden apenas unos pocos centímetros, las mayores superan los 2.5 metros de diámetro. Los dodecaedros romanos. Dodecaedros romanos, datados entre los siglos I y III después de Cristo, durante la época del Imperio Romano. Aunque no hay registros escritos romanos que los mencionen, estos curiosos objetos son poliedros huecos de 12 caras, cada una con un orificio circular de diferente diámetro. Además, presentan pequeños salientes o mangos en sus vértices. Hasta hoy se han identificado cerca de 100 ejemplares, principalmente en Francia, Alemania, Italia, España, Hungría y Gales. La mayoría están hechos de bronce, si bien algunos han sido elaborados con finas piezas de piedra. También se ha hallado un icosaedro, polígono de 20 caras, con características similares. La función exacta de estos objetos continúa siendo un misterio. Las hipótesis van desde su uso como candelabros. En uno se encontraron restos de cera, hasta herramientas para medir el calibre de tuberías, soportes para estandartes romanos como el águila imperial, o artículos usados en rituales religiosos y prácticas adivinatorias. 7. El manuscrito V.O.Y.N.I.C.H. En 1902, Wilfrid M. Voynich, comerciante estadounidense de libros antiguos, adquirió por un precio irrisorio un extraño manuscrito ilustrado mientras visitaba la biblioteca de un colegio jesuita en Italia. La obra estaba llena de dibujos y textos indescifrables, todo realizado a mano, esperando que alguno de sus contactos lograra descifrar su contenido y así determinar su valor real. Comenzó a estudiarlo. Sin embargo, hasta el día de hoy nadie ha logrado comprender ni el alfabeto ni el idioma en el que está escrito ni se conoce su autoría. Análisis mediante carbono 14 sitúan la fecha del pergamino entre 1404 y 1438. Sin embargo, algunos sostienen que Voynich pudo haber utilizado cueros antiguos para fabricar el manuscrito y venderlo como antigüedad. Otra hipótesis plantea que por su estilo visual y textual, fue creado en el siglo XV en Europa Central. Se dice incluso que Rodolfo II de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico entre 1576 y 1612, pagó 600 ducados de oro por el manuscrito. Ha sido analizado por criptógrafos y lingüistas de todo el mundo, concluyendo Sekul que se trata de un cifrado sofisticado, un dialecto desconocido, un flagrante engaño. Se encuentra en la biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale. 8. La eolípila. Este antiguo dispositivo es reconocido como la primera máquina de vapor de la historia, aunque se piensa que su función era más recreativa que práctica, probablemente utilizada como juguete. Su diseño consistía en un sistema donde el agua se calentaba en una cámara. El vapor generado
era canalizado a una esfera cerrada, mediante tubos curvados, situados en extremos opuestos. La presión del vapor hacía girar la esfera utilizando el principio de acción y reacción. Tercera ley de Newton. La eolípila fue inventada en el siglo I por Herón de Alejandría, un destacado matemático e ingeniero griego que se destacó por sus experimentos e invenciones. Aunque gran parte de sus escritos y diseños se han perdido a lo largo de los siglos, Herón también desarrolló el primer molino de viento y creó la fórmula que lleva su nombre para calcular el área de un triángulo conociendo únicamente las longitudes de sus lados. Gracias al diseño preciso y a los tubos finamente calibrados, este dispositivo giraba rápidamente, fascinando especialmente a los niños, lo que le valió a Herón el apodo de El Mago. Además de la eolípila, Herón describió otros inventos como el órgano hidráulico y el odómetro, uno de los primeros dispositivos para calcular distancias. 9. Copa de Licurgo, o hasta hoy. Este extraordinario material tiene la propiedad de dividir un haz de luz monocromática en varios haces con diferentes longitudes de onda y colores. Fabricada en el siglo IV, la copa adquiere un color verde cuando es iluminada de frente, pero se vuelve roja al ser iluminada desde atrás. Es considerada una de las piezas de vidrio más sorprendentes de la Roma imperial. El cuerpo de vidrio está rodeado por una delicada jaula metálica, formada por figuras que representan un episodio mitológico: el intento del rey Licurgo de matar a Ambrosia, quien, para salvarse, se metamorfoseó en una vid que atrapó al rey entre sus ramas hasta acabar con él. Esta obra es también la única copa con jaula que conserva un arte figurativo tan detallado y bien preservado. Se desconoce el recorrido histórico de esta pieza hasta el siglo XIX, cuando la rica dinastía europea Rothschild la adquirió. En 1858, fue vendida al Museo Británico por 20 miles de libras esterlinas, donde permanece exhibida. 10. Lente de Nimrud, más de 3.000 años de antigüedad. Actualmente se encuentra en el Museo Británico. Este artefacto fue descubierto en 1850 por Austen Henry Layard, un arqueólogo y diplomático británico, durante las excavaciones en el Palacio del Noroeste de Ashurnasirpal, segundo emperador asirio, quien reinó entre 883 y 859 a.C. Layard también halló otras importantes reliquias culturales asirias, muchas de las cuales ahora forman parte de la colección del Museo Británico. Pese al debate sobre su funcionalidad original, se cree que esta lente podría haber sido usada como parte de un antiguo telescopio o instrumento para observación astronómica. También se ha especulado que pudo haber servido para proyectar rayos solares o incluso como una lupa primitiva. Desafortunadamente, las ruinas del sitio arqueológico de Nimrud fueron destruidas en 2015 por el Estado Islámico. A pesar de esta lamentable pérdida cultural, la lente continúa siendo uno de los vestigios más intrigantes rescatados por Layard. 11. Batería de Bagdad. En 1936, trabajadores relacionados con una compañía ferroviaria en Irak encontraron cerca de Bagdad unas curiosas vasijas de arcilla. Estas contenían cilindros de cobre fijados con asfalto y varillas de hierro que sobresalían hacia afuera. Los objetos fueron datados en el siglo III después de Cristo, siendo posteriormente identificados por el arqueólogo alemán Wilhelm König como posibles baterías eléctricas. Más investigaciones llevaron al hallazgo de varios dispositivos similares en Mesopotamia. Esto dio lugar a teorías, según las cuales estas baterías podrían haber sido conectadas en serie para generar una corriente eléctrica, usando algún líquido electrolítico disponible en esa época, como jugo de uva o vinagre. En la década de 1940, el ingeniero William Gray replicó uno de estos dispositivos, llenándolo con sulfato de cobre y logrando generar una corriente eléctrica de aproximadamente 2 voltios. Esto llevó a los científicos a plantearse: si hubieran sido utilizados hace 1800 años, podrían haberse conectado en serie para generar una corriente eléctrica con cierto voltaje mediante un electrolito. A mediados del siglo XX, William Gray, ingeniero de General Electric, replicó la supuesta batería de Bagdad y la llenó con sulfato de cobre, logrando producir una corriente de 2 voltios. Los expertos consideran que los antiguos habitantes de Mesopotamia pudieron haber empleado jugo de uvas u otros líquidos electrolíticos disponibles en su tiempo para construir una pila eléctrica, muchos siglos antes de que Alessandro Volta presentara la suya a finales del siglo XVIII. 12. El mecanismo de Anticitera. En 1901, un grupo de pescadores de esponjas marinas fue sorprendido por una tormenta
y se refugió en la isla griega de Anticitera. Allí, abandonaron la búsqueda de esponjas al descubrir un barco hundido con un tesoro de monedas y objetos valiosos. Sin embargo, el verdadero tesoro encontrado desde una perspectiva histórica y científica fue un complejo mecanismo de engranajes fabricado en bronce. Tan avanzado era su diseño, con una intricada cantidad de engranajes y dientes, que parecía imposible que datara del año 87 a.C., fecha en la que fue posteriormente ubicado. Este artefacto, conocido como el mecanismo de Anticitera, es considerado la primera computadora analógica de la historia. Las investigaciones llevadas a cabo durante los siglos XX y XXI han determinado que servía para seguir los movimientos de los cuerpos celestes y predecir eclipses. Aunque sigue siendo un enigma, ya que no está completo, se cree que algunas de sus piezas permanecen en el fondo del mar. 13. El pilar de hierro inoxidable de Delhi. Situado en Delhi, India, este pilar tiene más de 1600 años de antigüedad y ha desconcertado a expertos durante siglos. Mide 7.2 metros de altura, tiene un diámetro base de 41 centímetros, que se estrecha hacia la parte superior, y constituye un brillante testimonio del ingenio de los antiguos metalurgistas indios. Lo que más sorprende es su resistencia a la corrosión, pese a haber estado expuesto a la intemperie durante más de 16 siglos. Este fenómeno se atribuye a la asombrosa pureza del hierro empleado, con una composición del 98% de hierro metálico, y a la formación de una capa protectora de baja porosidad que lo resguarda. El pilar ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, y ahora está rodeado por una cerca para protegerlo del contacto directo con visitantes que, movidos por creencias supersticiosas, solían abrazarlo buscando suerte. 14. Fuego griego. Fuego griego. Este extraordinario invento era un líquido incendiario, capaz de arder incluso en contacto con agua o bajo el mar. Constituyó una tecnología deseada por los enemigos del Imperio bizantino, ya que podía ser disparada desde un barco contra naves rivales y sus tripulantes, convirtiéndose en una herramienta letal en combate naval. Se dice que este invento fue obra de Calínico, un científico bizantino del siglo VII. El fuego griego fue utilizado también en tierra, durante importantes batallas contra ejércitos musulmanes, y era lanzado, mediante sifones presurizados, desde los barcos bizantinos. De hecho, los cruzados europeos pensaban que se trataba de magia cuando lo conocieron por primera vez. Aunque se ha especulado que contenía petróleo, azufre, cal y salitre, la receta exacta nunca fue revelada ni registrada, manteniéndose como uno de los secretos mejor guardados del Imperio bizantino. En 2002, National Geographic intentó reproducirlo, utilizando una mezcla de petróleo y resina de pino. Sin embargo, aún no se ha conseguido replicar fielmente las propiedades únicas del fuego griego. 15. Acero de Damasco. A más de 1000 años desde su invención, los expertos en metalurgia todavía discuten sobre cómo se elaboraba el famoso acero de Damasco. Este material, conocido también como damasquino o damasceno, destaca por ser extremadamente resistente y poseer un filo prácticamente eterno, en una época donde afilar espadas era todo un desafío. Su calidad era tan sobresaliente que representaba una ventaja decisiva en combate cuerpo a cuerpo. Fabricado principalmente en Oriente Medio entre los siglos X y XVIII, este acero tomó su nombre de la ciudad de Damasco, y las espadas producidas con él ganaron notoriedad en Europa, gracias a su impresionante desempeño. Podían cortar seda suspendida en el aire, atravesar rocas sin perder el filo, e incluso doblarse hasta 90 grados sin romperse. Aunque se sabe que los carburos precipitados formaban bandas de macropartículas que daban a las hojas sus excepcionales propiedades de flexibilidad y dureza, la fórmula exacta de cómo se fabricaba. 16. Hormigón romano. El opus caementicium era un material de construcción desarrollado por los romanos con propiedades semejantes al hormigón actual. Este compuesto se fabricaba directamente en las obras, mezclando morteros de cal con ceniza volcánica y guijarros, lo que lo hacía ideal para estructuras masivas como el Panteón de Agripa, la Basílica de Magencio, e imponentes puentes y diques que han resistido más de 2000 años. Un ejemplo es el puente Fabricio, que aún conecta una orilla del río Tíber con la isla Tiberina, o el puerto hexagonal de Trajano, crucial para abastecer a la antigua Roma. A día de hoy, las obras realizadas con este material superan ampliamente en durabilidad a las construcciones modernas, cuyos hormigones difícilmente resisten más de 200 años. Aunque los investigadores han tratado de descifrar su fórmula exacta, lo cierto es que sigue siendo un misterio.
¿Cuál de estos inventos antiguos te resulta más asombroso? ¿Crees que nuestra civilización es realmente la más avanzada de la historia, o que existieron culturas pasadas, mucho más desarrolladas, cuyas evidencias se han perdido? Nos encantaría conocer tu opinión. Esperamos que este video te haya resultado interesante y útil. Si deseas aportar algo más, no dudes en compartirlo con nosotros en la sección de comentarios. Además, no olvides dar me gusta, compartir el enlace con tus familiares y mejores amigos, para que ellos también puedan conocer más sobre las 16 tecnologías antiguas que la ciencia aún no puede explicar. Si eres nuevo en el canal, te invitamos a suscribirte para poder seguirte compartiendo lo insólito de grandes misterios y enigmas de la historia.